Muy buenas a todos los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla de la marca SIF. Vamos a intentar rescatar el panel ya que no tiene imagen. Aquí estamos haciendo la prueba. Si hay iluminación, pero no hay imagen. Vamos a tratar de rescatar el panel. Vamos a hacer lo posible por rescatarlo. Vamos a desarmarla para empezar a hacer las revisiones correspondientes. Tenemos destapada, vamos a proceder a medir voltajes y medir señales para comprobar qué puede ser lo que está pasando, que no hay video. Vamos a empezar por medir los 12 voltios de la alimentación. Es el primer paso para comprobar si le están llegando. En este caso vamos a medir a ambos lados del fusible. Esta es la entrada. Ahí están presentes los 12 voltios en la entrada del fusible. Los vamos a medir al otro lado del fusible para comprobar que igual estén presentes los 12 voltios. Y como pueden apreciar, ahí están también presentes los 12 voltios. Vamos a comprobar las señales LVDS y los otros voltajes que alimentan el panel. Vamos a comprobar el V-ON, que es un voltaje de 25 a 30 voltios. Vamos a comprobar si está presente. No hay voltaje presente en el V-ON, 0 voltios. Como siguiente punto, vamos a comprobar el voltaje AVDD, que dice que es de 15 voltios. Y dice que hay 4.9 voltios. Vamos a comprobar el voltaje de 1.8 voltios. Ese sí está presente. Para tener en cuenta, ese es el número de panel. Esa es la numeración que tiene. Comprobamos este voltaje de 12 voltios. Y como pueden ver, tampoco está presente. Vamos a comprobar las señales LVDS. Aquí estamos empezando a medir las señales LVDS.
Esta está presente. Esta, que es la señal negativa, también está presente. Esta otra, que es la señal de clock, como pueden ver, también está presente. Vamos a comprobar la otra señal. También está presente. O sea que las señales LVDS están trabajando bien. Ahora vamos a comprobar que los pulsos de las subfuentes estén arrancando, aunque el voltaje caiga después por alguna protección. Vamos a comprobarlo con el oscilador si las fuentes están arrancando. Vamos a colocar la punta del osciloscopio en una de las subfuentes para comprobar que el pulso encendido de esas subfuentes están saliendo. Damos encendido a la pantalla y ahí, como pudieron ver, el pulso de encendido está apareciendo. Vamos a comprobarlo nuevamente. Volvemos a dar power y vuelve a aparecer el pulso, o sea que esas fuentes están buenas. Lo que está pasando es que hay algo que está activando la protección del integrado. Vamos a seguir revisando. Aquí, como pueden notar, están marcadas las líneas CKV1, CKV2, CKVB1 y CKVB2. Vamos a hacer la prueba cortando esas líneas para ver si logramos rescatar el panel. Esta línea, la CKV1, CKV2, CKVB1 y CKVB2. Aquí van a notar, estas son las líneas CKV1, CKV2, CKVB1 y CKVB2. Vamos a primeramente cortar esta línea para hacer la prueba ya con la pantalla encendida. Aquí, como podrán notar, cortamos la línea CKV2. Vamos a comprobar si los voltajes están apareciendo. Volvemos a medir en el punto V-on.
Como pueden ver, allá hay 32.9 voltios. Vamos a medir los otros puntos. En este punto siempre sigue caído el voltaje. Vamos a tratar de cortar las otras líneas. Ahí, como pueden ver, se cortó la línea CKV1, CKV2, CKVB1 y CKVB2. Ahí están los cortes, fue que se me paró la computadora. Ahí están los cortes, la línea CKV1, CKV2, CKVB1 y CKVB2. Otra cosa que se me fue decirles es que se cortaron al lado izquierdo del panel, viéndolo así por detrás, porque vienen a este lado, al lado izquierdo, y están también a este lado. Casi siempre el lado que falla es este, pero si en este lado no, ustedes cortan y no se soluciona, hay que volver a soldar y cortar a este lado. Vamos a comprobar que la pantalla esté dando imagen y cómo ha quedado. Aquí pueden notar que ya la pantalla está dando imagen. Vamos a armarla para darle vuelta y comprobar que esté funcionando bien. Aquí ya, como pueden ver, ya armamos la pantalla. La imagen quedó bien.